mujeres, hombres y niños. 88.7 Radio Chasqui Jujuy, la primera radio india de la provincia. Desde Jujuy, Argentina, transmite Radio Chasqui 88.7 de tu dial. Ñocanchis Cancunapa. De nosotros para ustedes. Un espacio creado para las comunidades indígenas. 88.7 FM por Radio Chasqui. Jujuy, Argentina, transmite Radio Chasqui 88.7 de tu dial. Ñocanchis Cancunapa. De nosotros para ustedes. Un espacio creado para las comunidades indígenas. 88.7 FM por
Radio Chasqui. Manzana, bukay, bukas, chay, durazno, kay, yoy, kay, luchay, kaliachos mo na, Mr. Kanki, yakapas mo na, Mr. Nut, kantabiyatas, kulkechun, Muy buenos días, Salimpunchay, Huermicunas, Turaycunas, sean todos bienvenidos a Ñucanchis, Cancunapas, de nosotros para ustedes por Radio Chasqui, Jujuy FM 88.7. Son las 10 de la mañana con 11 minutos. El día de hoy, jueves 27 de octubre, ya casi llegando a lo que es el final de este mes de octubre y el inicio del mes de noviembre, que en los primeros días seguramente va a estar recibiendo a las almas, ¿no? En el Haya, Marca y Quilla. Así que bueno, nosotros nuevamente nos encontramos para una nueva edición de Ñucanchis Cancunapas, el informativo diario de Radio Chasqui. Durante una hora vamos a estar compartiendo toda la información que acontece en nuestra provincia de Jujuy, en el ámbito nacional, y también aquellas noticias que acontecen dentro de los territorios de la Via Yala. Así que bueno, presentamos al equipo que el día de hoy se va a estar haciendo cargo de esta edición de Ñucanchis Cancunapas. En operaciones técnicas se encuentra Gustavo Ballesteros y me acompaña el día de hoy en la conducción Noelia. Muy buenos días. Y Mainaya, hermanos, muy buenos días. Estamos, iniciando este informativo de la Radio Chasqui, FM 88.7. Así que, vamos a arrancar con algo de información nacional, local, nacional, internacional. Creo que tenemos algunas también, así que... Sí, tenemos ahí variadito todo lo que tiene que ver con las noticias. Así que vamos a escuchar, pero una pequeñísima, ¿no?, cortina musical. Ya estamos medio atrasados, así que escuchamos un poco de música y volvemos enseguida con el desarrollo de la información. Creo en mis huacas, creo en la vida y en la bondad de Viracocha, creo en ti. Vamos a información local. Acá en la provincia de Jujuy, los legisladores provinciales de la oposición están solicitando una rendición de cuentas a Alejandra Martínez. Al Consejo Provincial de la Mujer debe presentar un informe sobre la situación de femicidios en la provincia de Jujuy. La iniciativa tomó estado parlamentario en la última sesión legislativa y fue aprobada por todos los bloques. No solamente se está pidiendo un informe sobre la situación de femicidios, sino que también se está solicitando una rendición de cuentas a Alejandra Martínez, la responsable del Consejo Provincial de la Mujer en la provincia de Jujuy. También se está pidiendo una rendición de cuentas, no solo de fondos, sino que también cómo articula con los diferentes organismos del Estado para evitar los casos de femicidios en la provincia. El mensaje que expresa la familia de Marlene, que fue la última víctima en la provincia de Jujuy, el 5º femicidio en el año, que refleja el Estado es responsable, el Estado es ausente debido a la lentitud que para buscar a la joven desaparecida oriunda de Chalicán. Y este último caso de femicidio que estuvo sucediendo en la provincia de Jujuy, que nos tiene tan movilizados, ¿no? Acá en la provincia, porque ya son 11 casos de femicidio en 2 años,
y bueno, nos tiene a Jujuy movilizados y en constante alerta, ¿no? Sí, y dentro de las estadísticas creo que estamos en primer lugar o tercer lugar, si no me equivoco, Noelia. Sí, ¿no? Sí, en tercer en lugar. los primeros lugares, ¿no? Que sí. tienen que ver en cantidad de femicidios. Es alarmante los datos, sí. Bastante alarmante, aparte bastante lento cómo se mueve la justicia, cómo buscan a las niñas, porque en este último caso de Marlene era una nena de 16 años que estuvo desaparecida, y como siempre en la provincia no se actuó como se debería haber actuado, no se activaron los protocolos de búsqueda de personas, no salieron a buscarla Marlene, y bueno, al final se la encontró este caso de femicidio tan cruel acá en la provincia. La verdad que fue un caso que nos dolió muchísimo y bueno, nos tiene también muy preocupados, ¿no? Los casos de femicidio en la provincia de Jujuy, porque durante los años 2021 y 2020 y 2021 en la provincia se registraron 11 casos de femicidio, y este año, bueno, particularmente 5 casos durante este año, ¿no? Sí, y por ahí para aumentar un poco sobre la cuestión del rol del Estado, ¿no? Que es algo que siempre se pone en cuestión cuando pasa este tema de casos, por ejemplo, de femicidio, pero que no se lo pone en cuestión por una cuestión de mero gusto, ¿no? Por parte de los movimientos de mujeres, en especial, digamos, en nuestra provincia, sino porque en la práctica misma, que tiene que ver las instituciones del Estado, como la policía o el Consejo de la Mujer, ¿no? Siempre se reclama que no actúan a tiempo, ¿no? Y es real, la cantidad de veces coinciden muchas de las declaraciones de los familiares, que son los que van a las comisarías a denunciar, ¿no?, la desaparición de las mujeres, y que la policía hace prácticamente caso omiso, o se aplican prácticamente las clásicas, podríamos decir, ¿no?, excusas de que bueno, que debe estar con el noviecito, que ya va a volver, que hay que esperar 24 horas y recién se puede activar el protocolo, cosa que desde el movimiento de mujeres se critica bastante, porque realmente las primeras horas son las fundamentales, ¿no?, para lograr, en este caso, prevenir algún hecho de violencia, y en el peor de los casos el femicidio. Entonces, no es por puro gusto, digamos, esto de interpelar y cuestionar el rol del Estado y de las instituciones encargadas de prevenir, digamos, las situaciones de violencia. No es por mero gusto, sino es en la práctica misma, esto pasa, ¿no? Sí, bueno, también en este informe los diputados del bloque Juntos por Jujuy, precedidos por Juan Cardoso y Débora Juárez Orieta, Alejandro Snopek y Mariela Ferreira, presentaron a la legislatura de Jujuy un pedido de informe al Consejo Provincial de la Mujer e Igualdad de Género de Jujuy. En la iniciativa se solicita al organismo mencionado que en el plazo de 10 días se detalle información sobre distintos puntos de gestiones. También se solicita que se detalle cuál ha sido el protocolo aplicado al caso y cuál es el protocolo seguido con las familias de las víctimas, desde la denuncia de desaparición hasta el hallazgo de las víctimas. En especial se detalle el canal de comunicación que se debió usar, que se debieron usar según los protocolos vigentes, y cuáles efectivamente se usaron. Por otra parte, también se solicita al organismo que dirige Alejandra Martínez que se informe cómo se dio aviso a la familia del hallazgo del cuerpo de la menor. En este caso hablamos de Marlene, la última niña desaparecida en la provincia de Jujuy, y cuáles son los mecanismos de contención llevados a cabo por el organismo que preside. Bueno, también se están solicitando informes sobre la puesta en funcionamiento de los centros de atención de integración de la violencia de la ciudad de Monterrico, Purmamarca, Yuto, Susques, y se crearon los refugios y albergues
para todas aquellas personas víctimas de violencia de género. También, por otra parte, se desea saber cuántas líneas telefónicas se han puesto en funcionamiento entre el 2021 y lo que va del 2022, y si se han creado programas de microemprendimiento para personas víctimas de violencia, cuáles han sido las campañas de difusión y prevención que creadas desde dicho consejo en 2021 y lo que va del 2022. También, bueno, continúa también la solicitud para finalizar, se consulta sobre el tratamiento mediático que se viene dando al tema de violencia de género, impartiendo desde el Consejo y cuántas denuncias se han interpuesto desde el diciembre del año 2020 a las fechas referidas a la violencia de género, vulneración de los derechos de la diversidad, personas extraviadas y o desaparecidas, y cuál ha sido el tratamiento que se ha dado a cada una de ellas. Bueno, este es el informe que se está solicitando al Consejo Provincial de la Mujer, que bueno, tienen 10 días para responder a este informe, ¿no? Esta solicitud de informe. Se levantan en la guerra como pueblo fortalecido en el recuerdo. Son las 10 de la mañana con 20 minutos, continuamos en Ñucanchis, Cancunapaj. Vamos a actualizar el estado del tiempo, ¿no, Noelia? Sí, porque sí, no, es algo que ahora en día lo tenemos que tener bastante en cuenta, porque bueno, ya está cambiando el tiempo. Por ahí no quiero cometer un error, algunos dicen el tiempo en el clima, pero bueno, los datos del tiempo, ¿no? Los actualizamos, estamos a 21 grados, nubladito, de a rato sale el sol, y bueno, vamos a tener una máxima de 27, mucho menor a lo que fue ayer, que creo que llegó a los 35 grados, bastante calor el día de ayer. Pero bueno, pronóstico para el día de mañana, una mínima de 17, una máxima de 28. Y el fin de semana, vuelve el calor, sol a pleno. El día sábado, la mínima 17, la máxima 30. Y el día domingo, casi lo mismo, una mínima de 17 y una máxima de 32 grados. Así que bueno, los pronósticos, seguramente a algunos les favorecerá porque les gusta el calor. Pueden empezar a armar los piletines, no sé, ir a la pileta, a los ríos, algo muy común que hacemos acá los jujeños. Así que bueno, pero... En el caso sí, nuestro, que trabajamos en la imprenta con las chicas, con las máquinas, ahí no es tan favorable este clima. El primer verano, ¿no? Sí, y acá también en la radio va a ser... No, es en los estudios de la radio donde estamos, sí, también hace bastante calor, así que bueno. Y por ahí abrimos la ventana, pero también se escucha los ruidos de la calle y todo eso. Pero bueno, es bastante complejo la tarea, pero acá estamos todavía. Pero ¿por qué hablamos también de los datos del tiempo? Digamos, porque la siguiente información tiene que ver mucho con estos cambios de clima ahí tan repentinos y que hacen que muchas personas, mujeres, varones, todos, por ahí, ¿no? Caigamos en algún síntoma de resfrío o algo así. Cosa que me ha pasado, Noelia también, o sea, venimos ya arrastrando, ¿no? Por ahí los síntomas de la gripe hace más de 3 semanas, si no me equivoco, ¿no? Y todavía se escucha, ¿no? Se escucha en tu voz, se escucha la tos, sí. Y todavía no podemos salir de este cuadro, ¿no? Sí, ¿y qué tiene que ver con esto, no? Justamente el día de hoy salió una información dentro de un medio local, digamos, estamos hablando acá de la provincia de Jujuy, la ciudad de San Salvador de Jujuy, donde aumentaron las consultas y atenciones por influenza, ¿no? En la provincia de Jujuy. Infectólogo jujeño indicó que recientemente aumentaron los pacientes con síntomas de influenza. Alertó que actualmente hay varios virus que conviven, por lo que se deben volver a tomar medidas preventivas. El infectólogo jujeño Gustavo Echenique aseguró que recientemente aumentaron las consultas por cuadros respiratorios tipo influenza, gripales con pacientes que presentan fiebres muy elevadas, escalofríos, dolores articulares y o musculares y sensaciones de apaleamiento, todas características del virus de influenza escalofríos, ¿no?
todos esos síntomas los tuve yo, los tuviste vos, Noelia. Lo que pasa, bueno, ahí saliéndonos un poco de la información, lo que pasa es que después de lo que pasó con la pandemia, ya todo, ¿no? Cualquier tipo de gripe, y como que ya nadie se testea, digamos, ya como que nos hemos relajado bastante con el tema de esto de las gripes, la gripe A, el influenza, el coronavirus. Entonces como que por ahí acudimos a los hospitales, a las clínicas, por ahí, en busca de algún... Pero también hay un relajamiento, lo veo yo esto, Noelia, te lo digo por cuenta propia, por experiencia propia, que fui a la clínica a atenderme y me dijeron que era una simple gripe, ¿no? Y me mandaron con unas pastillitas a la casa, ¿no? Y es que era una clínica privada, no era un hospital, ¿no? Y bueno, y ahí estuve casi 3 semanas, digamos, y no se me iba y no se me va todavía, ¿no? Y calculo yo que esto le debe haber pasado a mucha gente, y esto puso en alerta, digamos, por ahí a los organismos encargados del Ministerio de Salud y en este caso al infectólogo jujeño Gustavo Echenique, para alertar nuevamente sobre la proliferación de nuevo, digamos, de la gripe de tipo influenza, ¿no? Así que bueno, Claro, a tenerlo sí. bastante en cuenta. Sí, como vos decías, ya ya relajarnos, sacarnos el barbijo que ya nos tenía Sí. medio cansado. Y bueno, algunas como que bajamos la guardia y nos agarró ahora esta influencia, ¿no? Esta gripe que la verdad que nos tiró, ¿no? Particularmente a mí, la verdad que ni el COVID me atacó tan fuerte como esta gripe. Y como te digo, todavía sigo con tos y algunos síntomas todavía los tengo, ¿no? Y pasa, y hay mucha gente muy enferma por todos lados, así que creo que deberíamos empezar de nuevo con todos los cuidados, y por ahí el tema del uso del alcohol y muchas cosas, porque este virus se propaga muy fácil, es contagio Muy fácil, sí. muy fácil, se contagia, así que A tener mucho cuidado. Sí, y bueno, ahí para complementar la información, ¿no?, de lo que dice el infectólogo, en declaraciones dice que no, que casi un 80% de las consultas en el área en el que él se desempeña fueron por este tipo de patologías. Dice él, asumimos que podría tratarse de una situación de origen viral. Se presentó un gran abanico de síntomas, puede ser el mismo virus, pero el impacto en el ser humano, en el paciente, dice, es distinto. Y con respecto a la vacunación, por otro lado, comentó que hubo un brote importante de influenza en marzo que se confundió con COVID y se priorizó la vacunación contra esta última enfermedad. Y puede notarse temor a la vacunación antigripal combinada con la de COVID, ¿no? Esto es muy importante. Con respecto a la prevención, por otro lado, el doctor Echenique recordó que, aunque no es obligatorio usar barbijo, profesionales de la salud instan a hacerlo, sobre todo en consultorios o lugares cerrados, y más aún si la persona tiene síntomas como los mencionados anteriormente. La higiene es fundamental y la prevención es igual que para el COVID-19. Hay virus de influenza que conviven actualmente y causan cuadros de distinta índole. El paciente sintomático debe usar barbijo, ¿no? Es las recomendaciones que se hacen. Pero bueno, también, ¿no?, mucho cuando la información viene desde arriba y del Estado y se liberan muchas cosas, es también medio difícil, ¿no?, hacia abajo en la sociedad, por más de que lo que haga cada ciudadano, digamos, es pura responsabilidad de cada uno, pero también el rol del Estado es fundamental, ¿no?, en este tipo de situaciones para prevenir, concientizar y trabajar sobre la población, ¿no? Así que bueno, eso es lo que está pasando en nuestra provincia y seguramente debe estar pasando también en otras partes del país, en donde se han relajado totalmente. El barbijo ya directamente no se usa ni siquiera en los colectivos, ¿no? Ni siquiera en hospitales, ¿no? No sé en qué hospital, la verdad que creo que en ningún hospital el día de hoy también es una recomendación usar barbijo hacia adentro de los mismos hospitales. Así que no hay lugar en donde ya sea necesario ponerse el barbijo, digamos, para poder acceder al mismo. Sí, bueno, ayer veía, ¿no?, en una red social una foto de una señora, una abuela, que estaba esperando el turno para ser atendida y
la cantidad de gente que estaba en el lugar sin barbijo. Estaban completamente hacinados, digamos, porque eran muchos abuelos que estaban esperando la atención. Así que eso también hay que tener en cuenta, ¿no? El tema de empezar a cuidar de nuevo, a cuidar el tema de las personas mayores que tengan algún problema, alguna complicación también en la salud, porque también cómo los atienden, o las esperas largas, o los lugares cerrados, eso también, ¿no? Como vos decías, el rol del Estado es fundamental, y en este caso de las personas con riesgo también. Totalmente. Nosotros, para cerrar este tema por ahí, desde de lo que es Radio Chasqui Jujuy, también tenemos un programa de salud acá que se llama Suma Hampi, ¿no? Que es Buena Salud acá, que se transmite también en Radio Chasqui. Recomendamos, ¿no? Siempre también el uso ahí alternativo también de la medicina, ¿no? Ancestral indígena, ¿no? Las hierbas, qué sé yo, todas las plantas medicinales que puedan usar, siempre que se pueda, hay que usarlas, ¿no? Hay que también ayuda bastante, digamos, a la prevención y después al tratamiento cuando ya la patología ha ingresado, digamos, en el cuerpo. Así que bueno, eso como última recomendación aquí en Radio Chasqui Jujuy. Empresario forestal, mira te lo digo de este modo, eres perro ambicioso y mereces este apodo por robar y talar todo nuestro bosque nativo, instalando plantaciones industriales de pino y eucalipto que producen exterminio natural de la flora, de la fauna en nuestra tierra ancestral. Atayencos y esteros disminuyen su caudal, muchas familias mapuche sin agua elemental. Esto es el día a día de la zona rural, comunidades en sequía, causa el daño ambiental, daño que también es cultural, social, espiritual, que rompe el equilibrio en forma radical, como bosque plaguicida que producen erosión, ya que tu invasión de ambición es contaminación. Con destreza arrancaremos tu mal de maleza, bosque pa' Chile propaganda que nos lleva a la pobreza, la forestal la arrancamos de raíz, y la visión que cultiva este país, nuestro territorio mapuche lo defendemos y listo, lo queremos en el Gualmapu, su pino y eucalipto, la forestal la arrancamos de raíz, y la visión que cultiva este país, nuestro territorio mapuche lo defendemos y listo, lo queremos en el Gualmapu, su pino y eucalipto. Territorio mapuche lo defendemos y listo, lo queremos en el Gualmapu, su pino y eucalipto, la forestal la arrancamos de raíz, y la visión que cultiva este país, nuestro territorio mapuche lo defendemos y listo, lo queremos en el Gualmapu, su pino y eucalipto.
Desde Jujuy, Argentina, transmite Radio Chasqui 88.7 de tu dial. Derechos de los pueblos indígenas. Derecho de los pueblos indígenas. La Constitución Nacional, en su artículo 75, inciso 17, reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas, posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan, y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano. Así también se debe asegurar la participación de los pueblos indígenas en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que lo afectan. Radio Chasqui Jujuy, FM 88.7, comunicación indígena y popular. Volvemos nuevamente, estamos en Ñucanchis, Cancunapac, son las 10 de la mañana con 38 minutos. Estamos en Radio Chasqui Jujuy, FM 88.7. Continuamos con la información y el día de ayer, bueno, esta información que vamos a comentar un poco tiene que ver especialmente con los pueblos indígenas, pero en especial con las mujeres y las niñas, ¿no? Por ahí para comprender un poco, ¿no? Porque para mí también es nuevo. La verdad que me topé con esta información, con tanta información que hay en las redes sociales, y por ahí una de las compañeras que tenemos dentro del movimiento compartió esta noticia, y la verdad que bueno, y me puse a buscar un poco de información sobre de qué trata, ¿no? Y de lo que vamos a hablar es de la CEDAW, ¿no? Pero ¿qué es la CEDAW, digamos, y por qué lo traigo a colación, ¿no? La CEDAW, ¿no?, es la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Es un organismo, ¿no? Fue adoptada en forma unánime por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1979 y entró en vigor en 1981, y es el instrumento internacional vinculante más amplio y progresista sobre los derechos humanos de todas las mujeres y niñas. La CEDAW, ¿no?, obliga a los estados que ratifican la CEDAW, este derecho, a garantizar la igualdad de jure y de facto entre mujeres y hombres, es decir, una igualdad tanto en las normas y leyes como en los hechos y resultados, la igualdad en la vida real de las mujeres y las niñas. Los estados parte han de poner todos los medios a su alcance para la consecución de tal fin. La CEDAW es la Carta Fundamental de Derechos de las Mujeres y su cumplimiento es obligatorio para los países que la ratifican. Además, junto con la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, es la piedra angular de todas las políticas de igualdad de género y de empoderamiento de las mujeres y niñas, ¿no? ¿Cuáles son los principios rectores de la CEDAW? La CEDAW tiene 3 principios rectores, ¿no? El principio de igualdad sustantiva. El estándar de igualdad de la CEDAW es la igualdad sustantiva. El comité de la CEDAW lo interpreta como igualdad de hecho o igualdad real o igualdad de resultados. El logro de la igualdad sustantiva, sin embargo, implica que las mujeres tengan las mismas oportunidades, el mismo acceso a las oportunidades y un entorno propicio para lograr los mismos resultados, ¿no? El principio, otro de los principios, es el principio de no discriminación. La no discriminación es un principio clave de la CEDAW, definido en el artículo 1 como toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos de la mujer independientemente de su sexo. El principio de obligación del Estado, ¿no? Esto significa que aunque la responsabilidad de garantizar la igualdad y eliminar la discriminación debe ser observada por los agentes estatales y no estatales, solo el Estado es directamente responsable ante la CEDAW. El Estado se refiere a todos los órganos de gobierno y abarca las estructuras ejecutivas, legislativas, judiciales y administrativas, así como las unidades de gobierno local. El Estado se compromete a cumplir con los medios específicos de aplicación de la CEDAW, obligación de medios y garantizar que las medidas elegidas den lugar a la eliminación de la discriminación y obligación de los resultados, ¿no? Pero ¿por qué esto por ahí es un tema un poquito más general y no se habla específicamente, ¿no, Noelia, de los derechos específicamente de mujeres indígenas, ¿no?
por eso ahí es lo novedoso, digamos, de esta información que sacaron, porque la información que compartieron por ahí las hermanas y compañeras es que es un hito histórico, dice, para el reconocimiento de nuestros derechos individuales y colectivos. Hoy, mujeres, juventudes y niñas indígenas, ¿no?, del mundo, dice, celebramos la aprobación del reconocimiento general 39 de la CEDAW, primer instrumento internacional específico sobre los derechos de las mujeres y niñas indígenas, ¿no? Bueno, además agregan que es el resultado de décadas de incidencia y construcción colectiva desde todas las redes y organizaciones, en específico indígenas, ¿no? Nuestro más profundo reconocimiento, dice, a la presidenta del comité, doctora Gladys Acosta Vargas, y bueno, tenemos la confianza puesta en que los estados se guíen de este instrumento que visibiliza y contribuye al ejercicio de nuestros derechos, así como nosotras seguiremos esforzándonos por vigilar y promover que se utilice y conozca este documento dentro y fuera de las comunidades y pueblos indígenas, ¿no? Son como una serie de... Noelia, a mí también, ¿no? Yo soy total ignorante, me topé con esto ayer y por ahí me puse a buscar información un poco, pero entiendo que la CEDAW debería ser como una cuestión de leyes, ¿no?, de derechos para pueblos indígenas, que en realidad se refieren directamente a mujeres, pero en este caso directamente a lo que es mujeres y niñas indígenas, ¿no? Es por eso se habla de un logro y bueno, depende del Estado incorporarlos, ¿no?, a Claro, su Carta sí, es Magna y hacerlos valer. Es así. Es una lucha, bueno, incansable de las hermanas de toda la Via Yala y bueno, de la región, y bueno, que están ahora, la verdad que es un camino largo, y bueno, que ahora, bueno, se están empezando a recoger recién el tema de todos los derechos, y bueno, se está visibilizando, ¿no? Y esto también, porque cuando se habla de feminismo, por ahí muchos no nos sentimos también Claro. ahí adentro, digamos, pero bueno, sabemos que la lucha vamos todos por el mismo, digamos, por lo mismo, ¿no? La lucha de los derechos de la mujer, pero bueno, en este caso de las mujeres originarias, que bueno, tanto camino vienen incansable todas las hermanas, así que y bueno, se empiezan a ver, ¿no?, este trabajo, estos pedidos, estas formas de lucha, así que bueno, de todas las organizaciones y todas las organizaciones y los movimientos indígenas, ¿no? Así que bueno, Bienvenido sí. sea, ¿no? O Sí, sea, bueno, bastante. qué sé yo, más derechos, ahora la cuestión es hacerlo cumplir, digamos, así por ahí. Cuando le pregunté yo recién, por ahí me mandaron unos mensajitos, unos audios, por ahí no los puedo poner al aire, digamos, porque son privados, pero por ahí me comentan las hermanas que va a ser necesario, digamos, hablar sobre esto del tema de la CEDAW y cómo este órgano trabaja, digamos, y va a ser necesario y urgente, dice ella, también exteriorizar esta información y ofrecer, si se quiere, talleres de capacitación, ¿no? Así que bueno. Sí, porque como, o sea, también nosotros también estamos recién metiéndonos también en esta información, así que estaría bueno profundizarlo, ¿no? Y bueno, y varias cosas. poder aclarar varios temas, porque también estamos así nomás. Sí, pero bueno, cuando yo lo vi y digo, cuando lo leí un poco también, entendí que son derechos, nuevos derechos, digamos, no sé si nuevos, pero bueno, por ahí derechos para los pueblos indígenas, pero en este caso más específicamente para lo que son las mujeres, ¿no? Y que al igual, digamos, que aquellos derechos internacionales, por ejemplo, no sé, el artículo ahí de la OIT, el 169, si no me equivoco, que también habla de los derechos de los pueblos indígenas, son derechos que son internacionales, pero que después se incluyen dentro de las constituciones de los estados nacionales, ¿no? Adhieren los estados nacionales y se convierten en leyes, digamos. Entonces, claro, a nivel nacional. Entonces me parece que por ahí lo entendí de esa manera. Puedo estar equivocado, seguramente, o no, pero bueno, va a corresponder también a nuestro trabajo y al trabajo de muchas hermanas que trabajan por los derechos de los pueblos indígenas, visibilizar este tipo de información y aclarar muchos aspectos, ¿no?, que tienen que ver, especialmente en esto de la CEDAW como un organismo
me comentaba ella la hermana que es no sé si un organismo, pero un órgano por ahí que trabaja específicamente contra el tema de la discriminación, el racismo y la discriminación. Claro, sí toma como punto de partida la discriminación histórica, ¿no? Hacia las mujeres y el reconocimiento de sus derechos, ¿no? Bueno, continuamos en Ñucanchis, Cancunapaj, de nosotros para ustedes, por Radio Chasqui 88.7. Continuamos con información nacional. Hoy se están cumpliendo 12 años de la partida de Néstor Kirchner. Y bueno, los actos se estuvieron realizando desde el día de ayer, distintos actos para homenajear al expresidente. Los actos comenzaron el día miércoles y van a continuar durante toda esta semana. Van a estar instalando murales y un busto en el Museo Histórico 17 de octubre. Esto es en la provincia de Buenos Aires. Además estarán realizando una presentación del libro El hombre que cambió todo, que fue escrito por Jorge Topo, Devoto. Bueno, se están realizando distintos actos en el marco del homenaje al expresidente Néstor Kirchner al cumplirse 12 años de su fallecimiento, ¿no? Sí, ¿no? Y bueno, y recordar un poco también, ¿no? de cómo fue eso, ¿no? Ese acontecimiento que sorprendió a muchos, la verdad, el fallecimiento del expresidente Néstor Kirchner. Pasó un 27 de octubre del 2010, ¿no? Mientras se llevaba a cabo el operativo desplegado en todo el territorio nacional por el Censo Nacional de Población. La sociedad se vio interrumpida por una noticia inesperada, ¿no? La muerte del expresidente y entonces diputado nacional Néstor Kirchner. En la mañana de ese miércoles, el expresidente se descompensó en su casa en el Calafate, Santa Cruz, donde estaba junto a Cristina Kirchner, entonces presidente de la Nación. El primero en llegar a la casa fue el médico de la unidad presidencial Benito Alén González y luego los secretarios privados. Kirchner había sufrido un infarto, por lo que fue trasladado al hospital José Formenti, donde intentaron reanimarlo sin éxito. Su muerte se dictaminó a las 9:15 de la mañana. Al día siguiente sus restos fueron trasladados hacia la ciudad de Buenos Aires, en donde fue velado en el Salón de los Patriotas Latinoamericanos, en la Casa Rosada. En el encuentro estuvieron presentes miles de personas. También mostraron sus respetos los entonces presidentes del Uruguay, José Pepe Mujica, de Bolivia, Evo Morales Ayma, de Chile, Sebastián Piñera, y de Ecuador, Rafael Correa, ¿no? Por ahí un poco para recordar también lo que fue Néstor Kirchner, ¿no? Como presidente, y bueno, y esa partida repentina que pasó en aquel año, el 27 de octubre. Sí, por ahí hay algunos por ahí imágenes que te llevan a acordarte de Néstor Kirchner cuando fue, ¿no? Y que bajó los cuadros de los represores. Sí. Y la verdad que hay algunas imágenes que te llevan y que te hacen recordar, ¿no? Al expresidente Néstor Kirchner, ¿no? Totalmente, sí, ¿no? Como que cambió, ¿no? Cambió muchas cosas, no sé, varias cuestiones. Acá en nuestra provincia podríamos hablar, no sé, de la intensificación por ahí de obras públicas, de viviendas, ¿no? De la mano también de organizaciones sociales, del trabajo ese que se establecía, digamos, en relación al Estado Nacional y directamente con las organizaciones sociales, ¿no? Algo también que tuvo mucha apertura, digamos, dentro de lo que fue los gobiernos de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner, digamos, es esa apertura de trabajo, digamos, cooperativo dentro de las organizaciones sociales. Así sí.
bastante destacar muchas cosas que nos llevaría, pero bastante tiempo, Sí, ¿no? bastante, También hablar sí. de las obras que se realizaron durante el gobierno de Néstor Kirchner como uno de los impulsores, digamos, de esa reactivación nacional. Así que bueno, un saludo también ahí a todos los compañeros, hermanos por ahí, que seguramente estarán realizando distintos actos, homenajes en distintos lugares de nuestra provincia. Así que bueno, bien. Vamos a continuar, Noelia, con otra información que también está enmarcado dentro del ámbito nacional, en donde dice que el día de hoy, ¿no?, se va a estar llevando a cabo una nueva sesión del Senado, en donde se sancionará la prórroga de la prohibición de desalojos en asentamientos y tomas, ¿no? Yo no diría tomas, pero bueno, lo que tiene que ver con la ley de barrios populares, ¿no? Sí, la sesión será hoy a partir de las 14 horas e incluye además la expropiación del predio de Cromañón y la extensión de los impuestos para financiar la producción cultural, ¿no? Sí, dentro de los temas, de los 3 temas, ¿no?, importantes que se van a estar tocando dentro del día de hoy, digamos, en la sesión del Senado, que tiene que ver, uno, ¿no?, prorrogar la ley de barrios populares, declarar directamente la expropiación, ¿no?, de lo que fue el lugar de Cromañón, donde se produjo lamentablemente aquella situación en donde murieron varios jóvenes. Y por último, algo que nos involucra a varios de nosotros también que trabajamos en medios de comunicación comunitarios, tiene que ver con la extensión, ¿no?, de la prórroga que destina por ahí recursos a medios de comunicación comunitarios, bibliotecas populares, comedores, no sé, la industria cultural también está metida ahí, no sé, el cine, el arte, hay muchas cosas que están involucradas en esto, ¿no? Bueno, sí, el Senado se dispone a sesionar el día de hoy para sesionar la prórroga de la vigencia del plan de regulación, dominación de barrios populares que impiden los desalojos y en asentamientos y toma, como decíamos hace rato, ¿no? Y bueno, el temario acordado entre el oficialismo y la oposición también incluye la sesión de los, lo que estábamos comentando recién, de la expropiación del edificio donde se registró la tragedia de Cromañón, y de la extensión por 50 años de la asignación específica de impuestos que se destinan a financiar producciones culturales, bibliotecas populares, y bueno, esto se va a estar viendo esta sesión, se estará realizando a partir de las 14 horas, está convocada para las 14 horas en el Senado, ¿no? Los proyectos cuentan con amplio consenso, lo que garantizaría su aprobación. Dividen oposiciones al interior opiniones al interior de los principales bloques de la Cámara Alta, por lo que se esperan fracturas a la hora de la votación en el recinto. Así que bueno, se estaría realizando hoy la sesión en el Senado, ¿no? Sí, ¿no? Y bueno, ¿por qué es importante, digamos, esto de la industria cultural, ¿no? Porque también genera divisiones, digamos, dentro por ahí del ámbito político, especialmente, digamos, en la oposición, porque no hay, digamos, una política en donde haya un entendimiento de la importancia, ¿no?, que tiene que ver la cultura dentro del ámbito nacional, ¿no? Es por eso, digamos, que también este proyecto de extensión por 50 años del aporte específico que se genera a través de los impuestos vaya destinado a espectáculos, bibliotecas financiar, ¿no?, por ahí, bibliotecas populares, radios comunitarias, en nuestro caso. Pero bueno, entre otros, ¿no?, porque es una infinidad de cuestiones, digamos, pero que tienen que ver con el ámbito cultural y específicamente muchos de ellos populares, ¿no? Sí, bueno, ese es un tema también muy prorrogado, ¿no? Tiene no sé, es muy un caso
que tiene una prórroga muy extensa, ¿no? De medio siglo, dicen, ¿no? De espera para... Yo preferiría que sea ley directamente, ¿no? O sea, ya de prórroga en prórroga, digamos que por ahí en cualquier momento se termina de nuevo, más allá de que sea 50 años, lo que sea, digamos. Una vez que sea ley, digamos, ya está, ¿no? Una ley una ley, digamos, que directamente obligue, digamos, al Estado a realizar aportes que vayan en favor de la generación, ¿no? de la cultura, de la industria cultural, del arte, la promoción, no sé, de talleres, la promoción de reconocimiento del trabajo de las bibliotecas populares, de las radios comunitarias, qué sé yo. No sé, creo que va por ese lado, ¿no? Nos pasa lo mismo, ¿te acordás, Noelia, con el tema de la ley 26.160, ¿no? Aquella ley que impide los desalojos dentro de los territorios comunitarios, dentro de las comunidades indígenas, que es casi, para mí, yo leyendo esto, digamos, es casi como lo mismo, digamos. Por ahí se va entre prórroga y prórroga y prórroga, y cuando la solución directamente es una ley de propiedad comunitaria indígena, ¿no? Una ley directamente. Sí, ¿no? Y que los fondos también sean destinados para lo que se necesita y en los lugares que se necesita, ¿no? Porque por ahí también se ven, sí, que se usan fondos de cultura para otra cosa, y también es otro tema más, digamos, muy por complejo aparte. Sí. Pero bueno, esto va a estar aconteciendo entonces ahí el día de hoy dentro del Senado Nacional. Vamos a estar a la expectativa a ver de la solución de estos tres temas, ¿no? Fundamentales, que tiene que ver uno con la prórroga por 50 años, que es lo que tiene que ver el financiamiento para la industria cultural. El otro tema, la expropiación de Cromañón, ¿no? Y el tercer tema, ¿cuál era, Elia? Nos perdimos. Y la prohibición de los desalojos. La prohibición de los desalojos. No, la ley de barrios, ¿no? Claro. Es una prórroga también, ¿no? Prórroga también de desalojos desalojos y asentamientos salvo y lo de tomas. la expropiación de Cromañón, que ojalá que no se prorrogue, digamos que sí. Bueno, esta cuestión es así. Son las 10 de la mañana ya, ¿no? Ya con 58 minutos nos hacemos ya, casi estamos en el final. Escuchamos un poquito de cortina musical y volvemos enseguida con la despedida en Ñucanchis, Cancunapa. 'Ñucanchis Cancunapa'. De nosotros para ustedes. Un espacio creado para las comunidades indígenas. 88.7 FM por Radio Chasqui. Once de la mañana en punto. Estamos en Radio Chasqui Jujuy, ya en el final de lo que es Ñucanchis Cancunapa, el informativo diario de Radio Chasqui Jujuy FM 88.7. Bueno, hemos desarrollado bastante información del ámbito nacional, del ámbito local, también algunas vinculadas a lo que tiene que ver los movimientos de pueblos originarios a nivel aviario. Así que bueno, nos despedimos en operaciones técnicas. Como siempre estuvo Gustavo Ballesteros. Me acompañó el día de hoy en la conducción. Noelia, tus últimas palabritas. No, ya despedirnos y acordarnos, recordar, digamos, que bueno, en muchas casas
fin de semana se van a estar juntando Estamos muchas olvidando de eso, no puede familias ser. para Sí. empezar, ¿no?, los preparativos de lo que es la mesa para recibir a nuestros espíritus, ¿no? A nuestras almas, ¿no? A nuestros seres queridos, a nuestros ancestros. Bueno, cada quien, digamos, este fin de semana, como lo dice Noelia, se va a estar trabajando seguramente también en cada uno de los años educativos del Consejo de Pueblo Originario Llancasmaqui. Se va a estar trabajando en la elaboración de ofrendas y después la puesta de la mesa, ¿no? La verdad que yo no me acuerdo muy bien qué día es el que se pone la mesa, no sé si es domingo o lunes, pero bueno, más o menos por ese día, digamos, se pone la mesa y después se la levanta el día miércoles, ¿no? Sí, ¿no? 2. Sí. Así que bueno, nosotros también, seguramente mañana vamos a estar desarrollando ese tema, Noelia, o capaz que el lunes, mañana, tiene que ser mañana. Así que bueno, mañana también capaz que estemos desarrollando el tema de lo que es exclusivamente el Aya, Marca y Quilla. Así que bueno, a esperar también el programa del día de mañana, que va a estar bastante bueno. Bueno, me despido. Mi nombre es Cesarín Tiangulo, será hasta otra oportunidad. Tinkunakama, Noelia. Tinkunakama. Tinkunakama. Sumapokonampa,